Así que aquí no podemos ser inocentes. Ellos no están presentando un proyecto de reforma política para beneficiar al país. Ellos están presentando un texto para aferrarse al poder en el 26 y en eso hay que ser absolutamente claros y audaces a la hora de entender. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Una vez más estamos con ustedes en este 9 de septiembre para hablarles de política, por supuesto, porque hay una alerta desde el Centro Democrático con relación a una iniciativa del Pacto Histórico, una reforma política en donde, bueno, hay algún asunto que está empezando a generar preocupación. Y nuestro invitado, el representante de la Cámara, Hernán Cadavid, quien está haciendo esta alerta. Representante, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Diego, muchas gracias por esta oportunidad de presentar esta alerta al país, que es un riesgo, en nuestra opinión, para el sistema electoral colombiano y, por supuesto, la democracia. Así es. Bueno, pues estamos hablando del voto electrónico, un punto que generó bastante preocupación en el Código Electoral, que lo aprobó el Congreso y que la Corte Constitucional lo tumbó, y pues ahora llega nuevamente este tema en la reforma política. ¿Por qué está preocupado, representante? Diego, porque ha quedado demostrado que el voto electrónico no funciona en los países que han implementado este sistema y que, por el contrario, ha sido una vía expedita para ir destruyendo la estabilidad de los sistemas electorales y democráticos en cada una de esas naciones. Un caso muy puntual, reciente, vigente, es lo que pasa en Venezuela, que ha establecido el voto electrónico y que toda la vida se hizo soportar en los conceptos del Centro Carter, diciendo que era un sistema invulnerable, y miren lo que hoy se tiene: se han robado las elecciones. Y en un momento como este, de tremenda dificultad y de debilidad institucional, pues el pacto histórico que en el Congreso de la República ha impedido o ha pretendido impedir que agentes de la oposición venezolana inclusive hagan sus expresiones dentro de este Congreso, ahora sí vienen a plantear el voto electrónico en Colombia. Nosotros decimos paren, porque ese instrumento no es propio para nuestro país, es una ruta de vulnerabilidad, de destrucción del sistema electoral y, por supuesto, una puerta abierta de par en par para la ruptura institucional y el fraude electoral. Usted mencionaba o hacía referencia de que hay muchos países en el mundo que implementaron el voto electrónico y después decidieron reversar esa decisión. ¿Por qué, si en países desarrollados se ha tomado esta decisión, por qué acá en Colombia queremos implementar el voto electrónico? Yo no veo otra alternativa que el asumir el control del sistema electoral en Colombia. Y usted sabe que estos regímenes de corte socialista, como se denomina y se considera Petro, ellos se denominan progresistas para no sonar tan duro comunistas, pues lo que han hecho es ir logrando un eslabón por eslabón en ese avance de la toma del control del sistema electoral. No lo hacen todo de una sola vez, pero ponen una primera piedra y en este caso intentarán el voto electrónico. Después presentarán seguramente un proyecto de reforma del Consejo Nacional Electoral, en la manera que también tendrán la revancha porque hoy los investiga por la vulneración de los topes. Y así van captando cada uno de estos elementos para quedarse con el control total a lo largo de los años. Así empezó Venezuela, así empezaron los otros países, no todo lo hicieron en cuestión de un solo movimiento. Por eso, Diego, nosotros hemos querido presentar esta alerta de este proyecto que pretende el pacto histórico en cabeza de Lirio Uribe y otros firmantes de ese partido, en donde creemos que ellos, con esa conestación que tienen con el régimen de Venezuela, ¿cuál les queda ser ahorita proponentes del instrumento que le permitió a Maduro robarse las elecciones frente al mundo entero? ¿Cómo harían para implementar ese voto electrónico, representante? Porque mire, esta discusión o esta alerta que usted está haciendo la estamos haciendo desde Bogotá, en donde a pesar de todo hay muchos problemas con el Internet. En las principales ciudades del país podrá haber una conexión, pero nuestro país tiene bastantes dificultades en acceso a Internet. ¿Qué sentido tendría implementar un voto electrónico? Diego, pero además adicionar que en términos presupuestales el gobierno Petro se encuentra absolutamente limitado. Hoy está hablando de la posibilidad de una reforma tributaria tasada en encontrar 12 billones de pesos. Se habla de la financiación del presupuesto general de la nación en más de 25 billones de pesos. 40 o 45 billones entre el año 24 y el año 25. Se aproximarán las vísperas del año 26 y las elecciones. En todo caso, ellos han planteado
dentro de ese texto de reforma dos elementos. Uno, el voto electrónico para el 2030, dicen ellos. Eso dice el texto, pero luego el peligro es durante los debates del Congreso cuando por vía de las proposiciones van modificando fechas con una facilidad impresionante. Y el otro es el instrumento del transfugismo. Vuelve el petrismo a intentar el transfugismo, porque por la vía del sometimiento burocrático intentarán raparse de varios sectores políticos y partidos a otros congresistas para afilarlos dentro del movimiento de la Colombia humana o lo que ellos quieran agrupar dentro de una línea de izquierda de cara a las elecciones del 26. Así que aquí no podemos ser inocentes. Ellos no están presentando un proyecto de reforma política para beneficiar al país. Ellos están presentando un texto para aferrarse al poder en el 26 y en eso hay que ser absolutamente claros y audaces a la hora de entender. Sobre todo que lo están justificando como un faltante a la implementación del acuerdo de paz, a ese segundo punto del acuerdo de La Habana. Pero la misión de observación electoral y otros sectores han afirmado que realmente pues el voto electrónico ni suma ni resta. Es más, resta más de lo que podría llegar a sumar. Claro, Diego, yo creo que aquí la ecuación es de resta completa, absoluta. Pero además, ¿a quién se le ocurre? Es decir, acabamos de tener hace un mes y medio el reflejo de cómo se roban una elección con voto electrónico y la respuesta nuestra es decir, vamos a implementar ese modelo vulnerable de corrupción, de robo a nuestro país. Pero es que, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, en la del pacto, pero entendiendo el objetivo que ahora tienen y es aferrarse al poder en el año 2026, de eso no puede caber ninguna duda. Esto es solamente un elemento de los muchos que ellos implementarán, pero si hay algo que tiene que tener alerta, el país completo, esto no solamente los partidos de oposición o quienes tenemos voz de oposición en el Congreso, esto es el estamento político e institucional colombiano que tiene que impedir absolutamente una posibilidad como esas y rechazarla. Ya hemos visto que todo lo que habían dicho, que es absolutamente invulnerable, pues es todo lo contrario, es vulnerable, es manejable, es maleable y puede ser instrumentalizado por el gobierno de turno. Gracias, discusión, representante Cadavid. La gente podría pensar, mire, pero es que estamos en un desarrollo tecnológico en donde se pueden hacer las cosas más fáciles, el voto electrónico y tal. Tenemos el ejemplo de Venezuela, en donde se pueden alterar estos resultados muy fácilmente. Y adicional a esto, un costo adicional, porque si vamos a implementar un voto electrónico, pues tendría alguien que vigilar, tendría alguien que crear el software, tendría alguien que ponerlo a operar. ¿Es así o no? Es así, absolutamente. Pero además, Diego, nosotros no nos negamos al avance tecnológico. Nosotros creemos que, por ejemplo, instrumentos como la identificación biométrica, toda la tecnología necesaria y suficiente para la identificación del votante, para evitar la posibilidad de duplicar cédulas, por ejemplo, o de hacer fraudulenta la votación o la presentación de alguien que lo hacen pasar como si ya hubiera votado. En todos esos elementos creemos, pero no en el instrumento del voto electrónico única y exclusivamente porque pues representa todos los riesgos de los cuales hemos hablado y hoy la experiencia enseña en el mundo, pero especialmente en América Latina y más bajo regímenes simpatizantes y amigos, porque esto no es una invención opositora, los elogios entre Petro y Maduro a Petro, créanme que es el peor momento posible para proponer una posibilidad como estas. No, y el papel definitivamente hay en algunos asuntos en que es irreemplazable y muestra de ello son las actas que han revelado la oposición en Venezuela. Y acá en Colombia, representante, así a muchos no les guste, pues es un sistema que claro, tiene problemas, pero hay varias instancias para hacer reclamaciones y han aparecido votos, ¿no? Hay gente que dice, mire, a mí me faltan unos votos y después de las revisiones, escrutinio, todo, aparecen. Claro, Diego, además, no es un sistema perfecto, tiene muchas complicaciones, muchas complejidades, pero comparado con esa posibilidad del voto electrónico, aquí tenemos los formularios E26 que permiten una cruce de información de al final del día permitido la recuperación de curules, la recuperación de votos, la posibilidad de
contrarrestar o hacer reclamaciones, cada vez mayores instrumentos necesarios para esas reclamaciones, más apertura, la posibilidad que los testigos electorales puedan contar y verificar uno a uno las papeletas marcadas, no así en el voto electrónico. Entonces yo sí creo que sería retroceder, no es una negación a la tecnología, esa no sería la discusión, pero es evidente que hoy hay un camino, abren una puerta de amenaza al sistema electoral colombiano y como se lo mencionaba Diego usted al inicio de la conversación, este no sería el único movimiento, después de eso vendrán otras intenciones como la toma del Consejo Nacional Electoral, no lo ponga en duda, con alguna justificación del golpe de Estado presentarán una iniciativa para que el Consejo Electoral ya no lo elijan en la manera en cómo se elige, sino de una manera más gubernamental y presidencialista. En fin, muchas posibilidades que hay que decir, nos tenemos que dedicar a bloquearlas e impedirlas en este Congreso al costo que sea. ¿Le ve ambiente a esta reforma política en su totalidad? Pues es probable que algunos artículos, Diego, yo tengo la certeza que aquí hay sectores del Congreso de la República que van a querer avanzar por lo menos en artículos como el del transfugismo, unos para amenazar a sus partidos, otros miembros para posicionarse ante las directivas de sus partidos y decir que si entonces no les permiten irse o les permiten, perdón, una serie de ventajas dentro de sus partidos se van. Otros, evidentemente, por la vía de la transacción política serán atraídos por el gobierno nacional. Es decir, que no toda la reforma seguramente tenga buenos ojos en el Congreso de la República, pero evidentemente sí hay uno o dos artículos que pueden tener un grado de riesgo. Voto electrónico, transfugismo político. Pues representante Hernán Cadavid, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana, compartir esta alerta que usted está haciendo y pues estaremos atentos a lo que ocurra en el Congreso, en ese debate que debe dar esta iniciativa. Una más, ¿el presidente Petro estará apoyando esta iniciativa? Sin duda, Diego. Además, es una oportunidad para mencionar que esos ataques que ha iniciado el presidente de la República en sus redes sociales contra el Consejo Nacional Electoral, autoridad electoral en Colombia, son un paso de alerta que hemos querido denunciar internacionalmente para que se proteja la función de investigación administrativa de ese ente independiente al gobierno. Así que seguramente él está muy de acuerdo, así como quiso eliminar la Procuraduría en venganza por las decisiones de Alejandro Ordóñez en su momento, ahora como presidente intentará actuar con mucha mayor confrontación contra el Consejo Nacional Electoral, que hoy avanza en una investigación con pruebas suficientes y evidentes sobre la presunta vulneración de los topes de la campaña presidencial. Representante, un gran abrazo. Que tenga buen día. Muchas gracias a usted por permitir esta oportunidad de hacer esta denuncia importante para la estabilidad del sistema electoral colombiano. Mil gracias. ¿Y qué opinan ustedes de esta alerta que está haciendo el representante Hernán Cadavid? Pues los leemos en nuestros comentarios. Ya saben que las citas a través de todas las redes sociales. Ingresen a semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.